Era un sábado de abril, uno de esos días que parecen bendecidos por el cielo mismo. Carmen empacó los sándwiches de jamón y queso, los favoritos de sus niñas. Lucía, de 8 años, ya corría por la cocina preguntando si ya era hora de irse. Sofía, de 6, abrazaba su muñeca favorita, esa que nunca la abandonaba. Mamá, ¿podemos ir al roble grande?, preguntó Lucía. Carmen sonrió. Ese roble centenario era el lugar favorito de la familia. Había sido testigo de 3 generaciones de picnics, del noviazgo de Carmen con Roberto, de las primeras palabras de las niñas. Pero lo que Carmen no sabía es que sería la última vez que vería a sus hijas con vida. Roberto cargó la canasta. Las niñas corrieron hacia el auto. Todo era perfecto, demasiado perfecto. El parque estaba lleno de familias, niños jugando, parejas paseando. Nadie imaginaba que en unas horas, este lugar se convertiría en una pesadilla. Las niñas corrieron hacia el roble, ese árbol gigante que parecía tocar el cielo. Carmen extendió la manta bajo su sombra. Roberto sacó la pelota. Papá, juega con nosotras, gritó Sofía, y Roberto jugó, corrió, rió, sin saber que cada segundo era un tesoro que jamás recuperaría. Pero entonces llegó la llamada. El teléfono de Roberto sonó. Era urgente. Trabajo. Siempre era trabajo. Tengo que ir a la oficina, le dijo a Carmen. Es solo 1 hora. Carmen asintió. Conocía esa rutina. Roberto se fue. Ella se quedó con las niñas. Pero lo que no sabía Carmen es que alguien más las estaba observando. Si esta historia te está impactando, no te vayas. Déjame un comentario contándome qué sientes en este momento. Y si quieres escuchar más casos como este, suscríbete al canal, porque lo que viene cambiará todo. Eran las 3 de la tarde cuando Carmen se dio cuenta. Había estado leyendo bajo el roble. Las niñas jugaban cerca, o eso pensaba. Lucía, Sofía, silencio, niñas, vengan acá. Solo el viento entre las hojas del roble. Carmen se levantó, miró hacia los juegos, hacia el lago, hacia el sendero. Nada. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero todavía no había pánico. Todavía creía que era un juego. Lucía, no es gracioso, pero ya no había gracia en su voz. Carmen corrió hacia otras familias. ¿Han visto a 2 niñas? Una de 8, otra de 6. Cabello castaño, vestidos azules. Nadie las había visto. Nadie. A las 4:30, Carmen llamó a la policía. A las 5, el parque era un hervidero de uniformes. Oficiales, perros, voluntarios. Roberto llegó corriendo. Su rostro era puro terror. ¿Dónde estaban jugando?, preguntó el oficial García. Carmen señaló hacia el roble. Ahí, siempre ahí. Los perros rastrearon. Siguieron un rastro hasta el borde del bosque. Y ahí se perdía todo, como si las niñas hubieran desaparecido en el aire. La primera noche fue la más larga de la vida de Carmen. Roberto caminaba de un lado a otro. Ella se quedó inmóvil en el sofá, esperando que sonara el teléfono, que se abriera la puerta, que todo fuera una pesadilla. Pero el teléfono no sonó, la puerta no se abrió, y Carmen entendió que su vida acababa de romperse en 1000 pedazos. Los primeros días fueron intensos. Búsquedas, entrevistas, esperanza. La televisión hablaba del caso. Los vecinos organizaban batidas. Había carteles por toda la ciudad. ¿Has visto a Lucía y Sofía? Sus caritas sonrientes miraban desde cada poste, desde cada ventana. Pero las semanas pasaron, los meses pasaron, y las niñas no aparecían. 1 año después, Carmen ya no era la misma mujer. Su cabello había perdido el brillo, sus ojos, la esperanza. Roberto intentaba mantenerla a flote, pero él también se ahogaba. Tenemos que seguir buscando, decía Carmen cada mañana, pero su voz sonaba vacía, mecánica. Las búsquedas oficiales habían terminado. El caso seguía abierto, pero los recursos se habían agotado. Otros casos requerían atención. Para la policía, Lucía y Sofía eran estadísticas. Para Carmen, eran todo. Roberto regresó al trabajo. Intentó mantener la rutina, pero cada día era una batalla contra la culpa. Si no hubiera ido a la oficina, sí, hubiera estado ahí.
Si hubiera protegido a mi familia, el matrimonio comenzó a resquebrajarse, no porque se culparan mutuamente, sino porque el dolor era tan grande que no cabía en la misma casa. Carmen convirtió el cuarto de las niñas en un santuario. Sus camas permanecían tendidas, sus juguetes en el mismo lugar, sus vestidos colgados en el closet, esperando, siempre, esperando. Roberto no podía entrar ahí, el dolor lo mataba, pero Carmen pasaba horas sentada entre las dos camas, hablándoles a las paredes, hablándoles a los fantasmas. Los amigos dejaron de visitarlos. Al principio hubo apoyo, cacerolas, abrazos, palabras de aliento, pero el tiempo hace que la gente se canse de la tristeza ajena, y Carmen y Roberto se quedaron solos, solos con su dolor, solos con su culpa, solos con sus preguntas sin respuesta. 5 años después del día del picnic, Roberto se fue, no por falta de amor, sino por exceso de dolor. No puedo más, le dijo a Carmen, esto nos está matando. Carmen asintió, sabía que era verdad, pero también sabía que ella nunca podría irse, porque irse significaba abandonar a sus niñas, y eso era imposible. Se quedó en la casa, sola, trabajando medio tiempo, viviendo de recuerdos. Cada abril, el día del aniversario, regresaba al parque, al roble, se sentaba bajo su sombra y esperaba un milagro, esperaba una respuesta, esperaba a sus hijas, pero solo encontraba silencio, y más dolor. Martín Herrera tenía 62 años cuando compró su primer detector de metales. La jubilación lo había dejado inquieto, necesitaba algo que llenara sus días, algo que le diera propósito. Su nieto le había hablado de la detección de metales. Puedes encontrar tesoros, abuelo, monedas antiguas, joyas perdidas. Martín no buscaba tesoros, buscaba tranquilidad. Empezó en parques pequeños, encontraba monedas, llaves perdidas, basura, principalmente, pero había algo meditativo en esa búsqueda, el sonido del detector, la esperanza de cada señal. Después de 6 meses, Martín se había convertido en un experto, conocía su equipo, sabía interpretar los sonidos, entendía los patrones, y fue precisamente eso, esa capacidad de ver patrones, lo que lo llevó al descubrimiento más importante de su vida. Era marzo de 2018. Martín había decidido explorar el parque donde habían desaparecido las hermanas. Conocía la historia, todo el mundo en la ciudad la conocía, pero para él, era solo otro lugar donde buscar. Empezó cerca del lago, encontró algunas monedas, una pulsera barata, nada extraordinario, pero cuando se acercó al roble, cuando llegó a ese árbol centenario, su detector comenzó a sonar de manera extraña. No era la señal típica de metal, era algo diferente, algo que no había escuchado antes. Martín siguió la señal, lo llevó hacia el bosque, a unos 50 metros del roble. Ahí, bajo las hojas acumuladas de años, encontró algo, un pequeño objeto metálico, oxidado, cubierto de tierra. Al principio pensó que era basura, pero cuando lo limpió, se dio cuenta de que era una hebilla pequeña, de niña. Martín sintió un escalofrío, pero no se detuvo ahí, siguió explorando la zona. Su detector seguía dando señales, patrones extraños, y lo que encontró lo cambió todo, porque no era solo una hebilla, era un patrón de objetos enterrados, formando una línea recta, desde el roble hacia el bosque, como si alguien hubiera dejado un rastro que había permanecido oculto durante 11 años. ¿Qué crees que encontró Martín? Déjame tu teoría en los comentarios, y si quieres saber la verdad detrás de este descubrimiento, suscríbete al canal, porque lo que viene te va a romper el corazón. Martín no era un hombre impulsivo, había aprendido, después de décadas de trabajo, que las decisiones importantes requerían paciencia, pero ese día, con la hebilla en su mano, supo que había encontrado algo crucial. Regresó al mismo lugar durante 3 días consecutivos, exploró cada metro cuadrado, siguió cada señal de su detector, y lo que descubrió lo dejó sin aliento. No era solo una hebilla, era un rastro completo, botones, pedazos de tela, pequeños objetos metálicos,
todos enterrados a pocos centímetros de profundidad, todos formando una línea recta desde el roble hasta una zona profunda del bosque. Martín sabía que tenía que llamar a la policía, pero también sabía que 11 años después, nadie lo tomaría en serio, así que hizo algo que cambiaría el curso de la investigación. Documentó todo, fotografió cada objeto, marcó cada ubicación, creó un mapa detallado, y cuando tuvo suficiente evidencia, cuando estuvo seguro de que no era su imaginación, llamó al oficial García, el mismo que había investigado el caso original. García, soy Martín Herrera, tengo algo que usted necesita ver. García ya estaba retirado, pero el caso de las hermanas lo había perseguido durante años. Era el caso que nunca pudo cerrar, el caso que lo despertaba por las noches. ¿Qué encontró, Martín? Creo que encontré el rastro que siguieron. Las niñas. García sintió que el mundo se detenía. ¿Dónde? En el parque, donde desaparecieron. Una hora después, García estaba en el bosque, mirando el mapa de Martín, sosteniendo los objetos. Su experiencia le decía que esto era real, que después de 11 años, finalmente tenían una pista. Pero lo que no sabía García, lo que no sabía nadie, es que seguir ese rastro los llevaría a una verdad que destrozaría a toda una familia. García llamó a la policía activa, el caso se reabrió oficialmente, trajeron equipos especializados, perros entrenados, arqueólogos forenses, expertos en búsqueda, siguieron el rastro de Martín, objeto por objeto, metro por metro, y después de 3 días de búsqueda intensiva, llegaron a una cabaña abandonada, una cabaña que llevaba años oculta en lo profundo del bosque, una cabaña que no aparecía en ningún mapa oficial. Cuando abrieron la puerta, cuando vieron lo que había adentro, entendieron que habían encontrado el lugar donde las niñas habían pasado sus últimos momentos. La cabaña parecía sacada de una pesadilla, ventanas rotas, paredes carcomidas por el tiempo, un techo que apenas se sostenía, pero por dentro era diferente. Alguien había vivido ahí, recientemente. García entró primero, su linterna iluminó una habitación pequeña, sucia, llena de basura, pero en una esquina, había algo que le heló la sangre, una caja de juguetes de niña, muñecas, peluches, libros de colores, todos viejos, todos deteriorados, pero claramente habían sido de alguien pequeño. El equipo forense comenzó a trabajar. Cada objeto era una pista, cada superficie, una posible evidencia, y lo que encontraron confirmó sus peores temores. Había ADN, cabello, rastros de sangre, todo apuntaba a la misma conclusión. Lucía y Sofía habían estado ahí, pero el mayor descubrimiento, el que cambiaría todo, estaba enterrado detrás de la cabaña. 2 pequeñas cruces de madera, caseras, desgastadas por el tiempo, sin nombres, sin fechas, pero García sabía, todos sabían, que habían encontrado las tumbas de las hermanas. La excavación tomó horas, fue meticulosa, dolorosa, pero cuando terminaron, cuando confirmaron lo que ya sabían, García tuvo que hacer la llamada más difícil de su carrera, tuvo que llamar a Carmen, tuvo que decirle que habían encontrado a sus niñas, que después de 11 años, finalmente podía enterrarlas. Carmen recibió la llamada un martes por la tarde, estaba en la cocina, preparando té, viviendo su rutina solitaria. Carmen, soy García, tengo noticias. El corazón de Carmen se detuvo. Después de tantos años, ya no esperaba noticias. ¿Qué tipo de noticias? Las encontramos, Carmen. Encontramos a las niñas. El teléfono se le cayó de las manos. 11 años de espera, 11 años de dolor, 11 años de preguntas, y finalmente tenía una respuesta, pero no era la respuesta que había esperado, no era la respuesta que había soñado, era la respuesta que había temido. Sus niñas estaban muertas, habían estado muertas todo este tiempo. Con las niñas encontradas, la investigación tomó un rumbo completamente diferente. Ya no era una búsqueda, era una cacería. García sabía que tenían que encontrar al responsable, pero después de 11 años, las pistas eran escasas. El análisis forense de la cabaña
reveló más detalles. Habían encontrado huellas dactilares, parciales, borrosas, pero identificables. También habían encontrado algo más, un diario escrito a mano, con letra temblorosa, páginas manchadas por el tiempo. Cuando García lo leyó, cuando vio lo que decía, entendió que estaban frente a algo mucho más oscuro de lo que habían imaginado. El diario hablaba de las niñas, de cómo habían llegado a la cabaña, de cómo habían sido atraídas, de cómo habían muerto, pero lo más perturbador era que el diario revelaba que el secuestrador no era un extraño, era alguien que conocía a la familia, alguien que había estado observando a las niñas, alguien que había planeado todo. García corrió las huellas digitales por el sistema, y cuando apareció el nombre, cuando vio la identidad del responsable, se le heló la sangre. Era Miguel Herrera, el hermano mayor de Roberto, el tío de las niñas. Miguel había desaparecido poco después de que las niñas fueran reportadas como desaparecidas. La familia había pensado que era una coincidencia, que él se había mudado por trabajo, que había perdido contacto porque estaba ocupado, pero la realidad era mucho más siniestra. Miguel había secuestrado a sus propias sobrinas, las había llevado a esa cabaña, y ahí había terminado con sus vidas. García tuvo que sentarse. Después de décadas en el cuerpo policial, había visto de todo, pero esto era diferente, esto era personal, esto era una traición que trascendía cualquier crimen. Tenía que encontrar a Miguel, tenía que arrestarlo, tenía que hacer justicia. Pero Miguel llevaba 11 años desaparecido, 11 años de ventaja. ¿Estaría vivo? ¿Estaría cerca? ¿Estaría observando? La búsqueda de Miguel comenzó inmediatamente. Revisaron registros, rastrearon cuentas bancarias, siguieron cada pista, y poco a poco comenzaron a armar el rompecabezas. Miguel había tenido problemas mentales desde joven, había sido hospitalizado varias veces, había mostrado comportamientos extraños hacia los niños, pero la familia había guardado silencio, había protegido el secreto, había permitido que un depredador siguiera libre. Roberto recibió la llamada de García un jueves por la mañana, había rehecho su vida, vivía en otra ciudad, tenía un trabajo nuevo, había intentado olvidar, pero el pasado siempre regresa. Roberto, necesito que vengas. Encontramos a las niñas. Roberto sintió que el mundo se detenía. ¿Dónde? En el bosque, cerca del parque. Están muertas. Roberto, lo siento. Roberto se desplomó en su silla. 11 años de esperanza, 11 años de dolor, 11 años de culpa, y ahora tenía que enfrentar la realidad. Pero cuando García le dijo el nombre del responsable, cuando le dijo que había sido Miguel, Roberto no pudo creerlo. No, es imposible. Miguel no haría eso. Tenemos evidencia, Roberto, huellas, un diario, todo apunta a él. Roberto negó con la cabeza. Miguel era su hermano mayor, su protector, su héroe de la infancia. ¿Cómo podía ser un asesino? ¿Cómo podía haber matado a sus propias sobrinas? Pero García no había terminado. Roberto, necesito que me hables de Miguel, de su comportamiento, de cualquier cosa extraña que hayas notado. Y fue ahí cuando Roberto comenzó a recordar cosas pequeñas, detalles que había ignorado, la forma en que Miguel miraba a las niñas, las preguntas extrañas que hacía, las veces que aparecía sin avisar, los regalos inapropiados, los comentarios incómodos. Todo comenzó a tomar sentido, todas las piezas encajaron, y Roberto entendió algo horrible, que de alguna manera, él había sabido. En el fondo de su corazón, siempre había sabido que algo no estaba bien con Miguel, pero había ignorado las señales, había protegido a su hermano, había puesto a su familia en peligro. ¿Dónde está Miguel ahora?, preguntó García. No sé, desapareció después de que las niñas se perdieron. ¿Nunca te pareció extraño? Roberto se quedó en silencio, porque sí le había parecido extraño, muy extraño, pero había estado tan consumido por su dolor, tan perdido en su culpa, que no había hecho las preguntas correctas. García continuó la investigación, entrevistó a otros familiares, vecinos, amigos, y poco a poco,
Poco a poco, se reveló la verdad. Miguel había sido un depredador durante años. Había tenido incidentes con otros niños. Había sido acusado. Había sido reportado. Pero la familia siempre había intercedido. Siempre había encontrado excusas. Siempre había encubierto sus crímenes. Hasta que llegó el día en que ya no pudieron encubrir más. El día en que Miguel fue demasiado lejos. El día en que mató a Lucía y Sofía. ¿Crees que la familia tenía parte de la culpa? Déjame tu opinión en los comentarios. Y suscríbete al canal si quieres saber dónde encontraron a Miguel después de 11 años. Porque lo que descubrieron va a dejarte sin aliento. La búsqueda de Miguel Herrera se convirtió en una obsesión para García. Había pasado 11 años atormentado por el caso. 11 años preguntándose qué había pasado con las niñas. Y ahora que tenía respuestas. Ahora que sabía quién era el responsable, no podía descansar hasta encontrarlo. El rastro de Miguel era escaso. Después de la desaparición de las niñas, había vaciado su cuenta bancaria, había vendido su auto, había desaparecido sin dejar rastro. Pero García sabía que nadie desaparece completamente. Siempre hay huellas, siempre hay conexiones, siempre hay algo. Comenzó con los registros médicos. Miguel había tenido problemas mentales, había tomado medicamentos que necesitaba seguir tomando. García rastreó las farmacias, los hospitales, los psiquiatras, y después de semanas de búsqueda, encontró algo, una receta médica llena en una farmacia rural, a 200 kilómetros de la ciudad, bajo el nombre de Miguel Herrera. 3 meses atrás, García sintió que se le aceleraba el pulso. Después de 11 años, finalmente tenía una pista caliente. Viajó a la ciudad donde había sido llena la receta. Habló con el farmacéutico. Sí, lo recuerdo. Hombre mayor, barba gris, muy nervioso. ¿Sabe dónde vive? No, pero viene cada mes. Siempre paga en efectivo. García estableció vigilancia. Sabía que Miguel regresaría, que necesitaría sus medicamentos, que no podría resistir mucho tiempo, y tenía razón. 3 semanas después, Miguel apareció en la farmacia. Había envejecido, estaba más delgado, más pálido, pero era definitivamente él. García lo siguió, a través de calles polvorientas, hasta las afueras de la ciudad, a una pequeña casa de madera, aislada, abandonada, el lugar perfecto para esconderse. García llamó refuerzos. Rodearon la casa, y cuando tocaron la puerta, cuando gritaron, «Policía», Miguel no se resistió, salió con las manos arriba, como si hubiera estado esperando este momento, como si hubiera sabido que eventualmente lo encontrarían. Cuando García lo vio de cerca, cuando lo tuvo frente a frente, sintió una mezcla de rabia y satisfacción. Después de 11 años, finalmente tenía al asesino. Finalmente podía hacer justicia, finalmente podía cerrar el caso, pero Miguel tenía algo que decir, algo que cambiaría todo, algo que García no esperaba escuchar. Sabía que vendrían, dijo Miguel con voz quebrada. He estado esperando este día durante 11 años. ¿Por qué no te entregaste? Miguel lo miró a los ojos. Porque no era yo quien debía pagar. García frunció el ceño. ¿De qué hablas? No fui yo quien mató a las niñas. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Yo las secuestré. Eso es cierto, pero no las maté. García sintió que se le helaba la sangre. ¿Entonces quién? Y la respuesta de Miguel. La respuesta de Miguel cambió todo. Miguel Herrera estaba sentado en la sala de interrogatorios. Sus manos temblaban, sus ojos estaban rojos, y su voz era apenas un susurro. Yo no las maté, repitió. García se inclinó hacia adelante. Miguel, encontramos tu ADN en la cabaña, tus huellas, tu diario, todo eso es cierto, yo las llevé ahí. Entonces, ¿qué pasó? Miguel cerró los ojos, y por primera vez en 11 años, contó la verdad completa. Yo tenía problemas, ustedes ya lo saben, problemas con los niños. García asintió. Había estado observando a las niñas, planeando, esperando el momento correcto, y el día del picnic, vi que Roberto se fue, que Carmen estaba distraída. Era mi oportunidad. Miguel se detuvo, su respiración se agitó. Las llamé, les dije que había encontrado un gatito herido en el bosque.
García sintió náuseas. Ellas me siguieron, confiaron en mí. Yo era su tío. ¿Las llevaste a la cabaña? Sí, pero cuando llegamos ahí, Miguel se quebró. Cuando llegamos ahí, alguien más estaba esperando. García frunció el ceño. ¿Quién? Mi cómplice. Mira, mi socio. ¿Qué socio? Alguien que conocía mis debilidades. Alguien que había estado chantajeándome. García sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Quién era? Miguel levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Alguien en quien ustedes nunca sospecharían. Dímelo. Era el oficial Torres. García sintió que el mundo se detenía. Torres había sido parte del equipo original de búsqueda. Había estado ahí desde el primer día. Había conocido cada detalle de la investigación. Había tenido acceso a toda la información, y había usado esa información para encubrir el crimen perfecto. Torres sabía de mis problemas, continuó Miguel. Me había arrestado antes, pero en lugar de procesarme, ¿qué hizo? Me chantajeó. Me dijo que me ayudaría a conseguir lo que quería, pero que él también quería su parte. García sintió que se le revolvía el estómago. ¿Su parte? Él también tenía problemas, los mismos problemas que yo. La verdad, era peor de lo que García había imaginado. No había sido un crimen aislado, había sido una conspiración que involucraba a un oficial de policía. ¿Qué pasó en la cabaña? Miguel respiró profundo. Yo solo quería asustarlas, tocarlas. Pero Torres, ¿qué hizo Torres? Él quería ir más lejos, mucho más lejos. Miguel se cubrió la cara con las manos. Las niñas empezaron a gritar, a pedir ayuda. Torres dijo que no podíamos dejarlas ir, porque podrían identificarlos. Sí, y porque él ya había llegado demasiado lejos. García cerró los ojos. La imagen era demasiado dolorosa. ¿Cómo murieron? Torres las estranguló, una por una, mientras yo suplicaba que se detuviera. ¿Y tú qué hiciste? Nada, no hice nada. Soy un cobarde. Miguel lloró. Después enterramos los cuerpos. Torres se encargó de limpiar la escena, de plantar pistas falsas. Por eso la investigación nunca avanzó. Él la saboteó desde adentro. Mis directé de Verilead. Destruyó evidencia. Nos mantuvo siempre un paso adelante. García sintió una rabia que nunca había experimentado. Torres había sido su compañero, su amigo, su confesor durante los momentos más difíciles del caso, y todo este tiempo, había sido el asesino. ¿Dónde está Torres ahora? No sé. Después de que las cosas se calmaron, nos separamos. Él siguió con su vida. Yo me escondí. ¿Por qué te escondiste si él era el asesino? Miguel lo miró con ojos desesperados. Porque nadie me habría creído, porque yo también era culpable. ¿Y por qué me dices esto ahora? Porque he vivido 11 años en el infierno. Porque no puedo más. Miguel se desplomó en la silla. Y porque Torres siguió haciéndolo. García se puso rígido. ¿Qué quieres decir? Ha habido otros casos, otros niños desaparecidos, otros casos que él investigó. ¿Cuántos? No sé, pero sé que no paró con Lucía y Sofía. García sintió que se le helaba la sangre. ¿Cuántos niños habían muerto? ¿Cuántas familias habían sufrido? ¿Cuántos crímenes había encubierto Torres? Y lo más importante, ¿dónde estaba ahora? ¿Puedes creer que el asesino era un policía? Déjame en los comentarios qué opinas de esta revelación. Y suscríbete al canal si quieres saber qué pasó con Torres, porque lo que García descubrió después va a dejarte sin palabras. García salió de la sala de interrogatorios con las piernas temblorosas. 28 años de carrera policial, 28 años confiando en sus compañeros, y ahora descubría que había trabajado al lado de un asesino. Torres había sido su mentor cuando era joven, le había enseñado a investigar, le había dado consejos sobre la vida, había sido invitado a su casa, había conocido a su familia, y todo este tiempo había sido un depredador. García se dirigió directamente a los archivos. Necesitaba revisar todos los casos en los que Torres había trabajado. Necesitaba encontrar un patrón. Necesitaba saber cuántos niños habían muerto. Lo que encontró lo dejó sin aliento. En los últimos 15 años, Torres había investigado 12 casos de niños desaparecidos. 12 casos que nunca se resolvieron.
12 familias que nunca encontraron respuestas. Y ahora García entendía por qué. Torres había sido el responsable de todos. García revisó cada expediente, cada declaración, cada pieza de evidencia, y en todos los casos, había inconsistencias, evidencia perdida, testigos que nunca fueron entrevistados, pistas que nunca se siguieron. Torres había saboteado cada investigación, había protegido sus propios crímenes, había permitido que las familias sufrieran, y había seguido matando. García sintió que se le rompía el corazón. ¿Cuántos niños podrían haber sido salvados? ¿Cuántas muertes podría haber evitado? ¿Cuánta culpa tendría que cargar? Pero no había tiempo para la autocompasión. Torres seguía libre, y según Miguel, seguía matando. García necesitaba encontrarlo, necesitaba detenerlo, necesitaba hacer justicia. Revisó los registros de personal. Torres se había jubilado 2 años atrás. Había recibido una pensión completa, una ceremonia de honor, un reconocimiento por su servicio, todo mientras era un asesino en serie. García encontró la dirección de Torres. Vivía en una casa en las afueras de la ciudad, solo. Su esposa había muerto años atrás. Sus hijos vivían lejos. Era el lugar perfecto para esconder sus crímenes. García reunió un equipo de confianza, oficiales que no habían conocido a Torres, que no tendrían conflictos de lealtad, que harían lo correcto. Se dirigieron a la casa de Torres. Era una casa normal, blanca, con jardín, nada que indicara los horrores que se habían planeado ahí. Tocaron la puerta, nadie respondió, forzaron la entrada, y lo que encontraron confirmó sus peores temores. La casa era un museo del horror. Fotografías de niños, recortes de periódicos, souvenirs de cada crimen, todo meticulosamente organizado, todo catalogado, todo preservado como trofeos. En el sótano encontraron más evidencia, ropa de niños, objetos personales, cosas que habían sido reportadas como perdidas, cosas que pertenecían a víctimas, pero Torres no estaba ahí, su auto no estaba en la entrada, su cama no había sido usada, había desaparecido, como si hubiera sabido que vendrían, como si hubiera estado esperando este momento. García revisó el escritorio de Torres, y encontró algo que le heló la sangre, una lista de nombres de niños, algunos tachados, otros seguían sin tachar, y al final de la lista, había una nota. Si están leyendo esto, significa que Miguel finalmente habló. Sabía que este día llegaría, pero no se preocupen, voy a terminar mi trabajo. Los que quedan en la lista, pronto estarán conmigo. García sintió que se le cortaba la respiración. Torres no había huido, había ido a buscar a sus próximas víctimas, y tenía una lista completa, una lista de niños que iban a morir. García miró la lista con desesperación. 7 nombres, 7 niños en peligro, 7 vidas que dependían de él. Llamó a todos los números de emergencia, movilizó a toda la fuerza policial, emitió una alerta general, pero García sabía que Torres tenía ventaja, conocía el sistema, conocía los procedimientos, conocía exactamente cómo evadir la captura. García dividió a su equipo. Cada oficial se dirigió a una dirección diferente, a las casas de los niños en la lista, con una sola misión: protegerlos. García tomó el primer nombre, Daniela Morales, 8 años, vivía con su abuela, en el centro de la ciudad, condujo a toda velocidad, su radio sonaba constantemente, reportes de los otros equipos. Familia González, a salvo. Familia Rodríguez, a salvo. Familia Fernández, a salvo. Pero cuando García llegó a la casa de Daniela, cuando vio la puerta abierta, cuando escuchó el silencio, supo que llegaba tarde. Entró con el arma desenfundada. Policía, silencio. Encontró a la abuela en la cocina, inconsciente, tenía un chichón en la cabeza, pero estaba viva. García la despertó. ¿Dónde está Daniela? Se la llevó un hombre. Dijo que era policía. ¿Hace cuánto? 10 minutos. Tal vez 15. García habló por radio. Torres tiene a la niña. Acaba de salir de la zona centro. Descripción del vehículo: auto azul, modelo viejo, placa desconocida.
Todos los oficiales comenzaron a buscar, pero García sabía que Torres no se iría lejos, que tenía un lugar donde llevaba a sus víctimas, y de repente lo supo, el lugar donde habían encontrado a Lucía y Sofía, el bosque, la cabaña. Torres regresaría ahí, al lugar donde todo había comenzado. García se dirigió al parque, condujo como nunca había conducido, saltándose semáforos, ignorando las señales de tráfico, con una sola cosa en mente, salvar a Daniela. Cuando llegó al parque, vio el auto azul, estacionado cerca del roble, el mismo roble donde las hermanas habían jugado por última vez. García bajó del auto, desenfundó su arma, y se dirigió hacia el bosque, hacia la cabaña, hacia el lugar donde Torres había llevado a la niña. Caminó en silencio, siguiendo el sendero que conocía de memoria, el sendero que lo había perseguido durante años. Y cuando llegó a la cabaña, cuando vio la luz encendida, cuando escuchó los gritos, supo que había llegado justo a tiempo, pero también supo que esta vez no habría errores, no habría escapes, no habría más víctimas. García rodeó la cabaña, miró por la ventana, y vio algo que lo llenó de rabia. Torres estaba ahí, con Daniela. La niña estaba atada, llorando, gritando, pidiendo ayuda, y Torres estaba preparándose para hacer lo que había hecho tantas veces antes. García no esperó refuerzos, no siguió protocolos, no pensó en las consecuencias. Pateó la puerta, apuntó su arma, y gritó: «Policía, suelta a la niña». Torres se volvió, su rostro era una máscara de locura, sus ojos brillaban con una luz enfermiza. «García, sabía que vendrías. Suelta a la niña». «Torres, ¿o qué? ¿Me vas a disparar?» «Si es necesario». Torres sonrió. «No tienes las agallas. Pruébame». Torres miró a Daniela, después miró a García, y tomó la decisión más estúpida de su vida. Se abalanzó sobre la niña. Y García no dudó, apretó el gatillo. ¿Crees que García hizo lo correcto? Déjame tu opinión en los comentarios, y suscríbete al canal si quieres saber cómo terminó esta historia, porque el final va a dejarte sin palabras. El disparo resonó en la cabaña. Torres cayó al suelo, su cuerpo se convulsionó una vez, y después se quedó inmóvil. García corrió hacia Daniela, la desató, la abrazó. «Ya pasó, pequeña, ya pasó». La niña lloraba, temblaba, pero estaba viva, estaba a salvo. García habló por radio: «Necesito una ambulancia». Una niña en shock. «¿Qué hay del sospechoso?» García miró el cuerpo de Torres. «El sospechoso está muerto». Los refuerzos llegaron minutos después. Paramédicos, detectives, forenses. La cabaña se llenó de uniformes. Pero García solo podía pensar en una cosa, en que por fin había terminado. Torres nunca más lastimaría a un niño, nunca más destruiría una familia, nunca más encubriría sus crímenes. Daniela fue llevada al hospital. Estaba traumatizada, pero físicamente ilesa. García había llegado a tiempo, había salvado una vida, había evitado otra tragedia. Los días siguientes fueron intensos. La historia salió en todos los periódicos. Policía corrupto era asesino en serie. 12 niños asesinados por oficial de confianza. Investigación revela décadas de encubrimiento. La ciudad estaba conmocionada. ¿Cómo había podido pasar? ¿Cómo había podido un asesino trabajar en la policía durante años? ¿Cuántos casos más habían sido saboteados? García tuvo que testificar. Tuvo que explicar todo. Tuvo que enfrentar las preguntas y las acusaciones. ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo pudo pasar desapercibido? ¿Qué tipo de controles tienen? García no tenía respuestas fáciles, solo tenía la verdad, que habían confiado en un hombre que no lo merecía, que habían sido engañados por alguien que conocía el sistema, que habían fallado, y que 12 niños habían pagado el precio. Miguel fue procesado, confesó completamente, aceptó un acuerdo, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, no por asesinato, sino por secuestro y complicidad. Era menos de lo que merecía, pero era algo, era justicia, aunque llegara tarde. Las familias de las víctimas finalmente tuvieron respuestas. Carmen pudo enterrar a sus hijas, pudo cerrar ese capítulo de su vida, pudo comenzar a sanar.
Roberto regresó para el funeral. Él y Carmen se abrazaron, por primera vez en años. No era reconciliación, era closure, era paz, era el final de una pesadilla. Las otras familias también tuvieron sus respuestas. Algunos cuerpos fueron encontrados, otros no, pero al menos sabían la verdad, al menos podían empezar a sanar, al menos podían seguir adelante. García se jubiló poco después, no podía continuar, no después de lo que había pasado, no después de saber que había trabajado al lado de un asesino, no después de entender que había fallado, pero antes de irse, antes de cerrar su carrera, hizo algo importante, creó un protocolo, un sistema para revisar casos antiguos, para buscar patrones, para evitar que algo así volviera a pasar. No era suficiente, nunca sería suficiente, pero era algo, era un legado, era una forma de honrar a las víctimas, y tal vez podría salvar vidas en el futuro. 3 años después del final de la pesadilla, Carmen visitó por última vez la tumba de sus hijas. Había flores frescas, había una foto de las niñas sonriendo, había paz. Hola, mis amores, susurró, las palabras salían más fácil ahora, el dolor seguía ahí, siempre estaría ahí, pero ya no la paralizaba, ya no la consumía, ya no la definía. Carmen había empezado terapia, había buscado ayuda, había aceptado que necesitaba sanar, no por ella, sino por sus hijas, porque ellas habrían querido que fuera feliz, porque ellas habrían querido que viviera, porque ellas habrían querido que encontrara la paz. Encontramos al hombre malo, le dijo a las tumbas, ya no puede lastimar a nadie más, pueden descansar en paz, pueden ser libres. Carmen se había mudado, había dejado la casa llena de recuerdos, había empezado de nuevo, en otra ciudad, con otro trabajo, con otra vida. No era la misma mujer, nunca sería la misma mujer, pero era una mujer en paz, una mujer que había aprendido a vivir con su dolor, una mujer que había encontrado propósito. Carmen ahora trabajaba con familias de niños desaparecidos, les daba apoyo, les daba esperanza, les daba su experiencia. No podía devolverles a sus hijos, pero podía darles fuerza, podía caminar junto a ellas, podía mostrarles que era posible sobrevivir, que era posible sanar, que era posible encontrar significado, incluso en medio del dolor más profundo. Roberto también había sanado, se había casado de nuevo, tenía un hijo, una segunda oportunidad. Él y Carmen mantenían contacto, no como esposos, sino como sobrevivientes, como personas que habían compartido la pérdida más grande, como personas que se entendían, como personas que se respetaban. Roberto visitaba las tumbas cada año, en el aniversario, con flores, con lágrimas, con amor, y cada año, el dolor era un poco menos, cada año, la culpa era un poco menos, cada año, la paz era un poco más. Martín, el detectorista, había recibido reconocimiento, por su trabajo, por su dedicación, por su refusal to give up, pero para él, la recompensa real no eran las medallas, era saber que había ayudado, que había traído closure, que había dado paz a una familia. Martín continuó con su hobby, pero ahora tenía otro propósito, ayudaba a la policía, buscaba evidencia, seguía pistas, usaba su talento para el bien, y cada vez que su detector sonaba, cada vez que encontraba algo, pensaba en Lucía y Sofía, en cómo un pequeño objeto puede cambiar todo, puede revelar la verdad, puede traer justicia, puede dar paz.